Bienvenidos al primer CONICAS presencial. En esta oportunidad los voy a acompañar. Mi nombre es Erika Sosnar, actual presidenta de CONIGER, y en compañía me encuentro con el ingeniero Ider Guadalupe, quien es ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con licencia profesional, magíster y dirección en la construcción por la Universidad Politécnica de la Cataluña en España, y supervisor en proyectos de la unidad de diseño, tanto en Petroperú 2013 a la fecha, y jefe ingeniero y gerente de proyectos de la AUC, de la Sociedad Anónima DEMEN, y jefe de práctica de la PUC y en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, Erika, buenas tardes a todos los oyentes, los que están escuchando este podcast. Un placer tenerlo presente, ingeniero, como asesor de CONIGER. Iniciamos con las preguntas en este caso. Adelante. Como estudiantes que somos nosotros y como nuestro docente y asesor, ¿qué le motivó a estudiar ingeniería civil y cómo descubrió su pasión por la gestión? La motivación inicial de la ingeniería civil en realidad fue una segunda opción. En realidad fue una segunda opción que yo tenía en mente en esos tiempos, hace unos cuantitos años atrás. En realidad yo quería estudiar ingeniería en minas. Esa era mi intención inicial. La segunda opción era ingeniería civil. Sin embargo, estoy hablando de fines de los 80 más o menos. El terrorismo pues estaba muy vigente y muy fuerte la presencia en el país, y un poco que obviamente los padres influyen también un poco. Mis padres eran temerosos de trabajar en una mina, pues evidentemente era trabajar en provincias, trabajar en sitios, donde la presencia del terrorismo o la actividad criminal del terrorismo pues estaba muy presente. Entonces, presionado un poco por ellos, pero también temor propio mío hizo que dejara de lado la ingeniería de minas y estudié ingeniería civil, ¿no? Que era mi segunda opción. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida, definitivamente, ¿no? Porque posteriormente le agarré mucho gusto a la ingeniería civil, demasiado, creo yo, y me siento muy feliz y contento de finalmente haber escogido esta profesión que me ha traído mucha satisfacción, pero también algunas, no tanta, pero en balance la satisfacción ha sido mucho mayor que la insatisfacción, digamos, ¿no? Sí. Claro, ingeniero. En este caso, como mencionábamos, el ingeniero ha estudiado tanto en el Perú como en el extranjero, España, si mal no mencionaba. ¿Qué diferencias de aprendizajes más valiosos obtuvo en ambas experiencias académicas, no? Bueno, en realidad lo de la maestría en la Universidad Politécnica ha sido básicamente más un tema no ha sido una educación propiamente en España, sino han venido docentes de la universidad acá al Perú, ¿no? Entonces, pero lo que he escuchado comentar es que a estos docentes es pues que en el caso de la especialización en lo que es gestión de construcción, pues no había mucha diferencia, digamos, en lo que enseñaban en España y en el Perú, ¿no? El nivel considerado bastante aceptable, bastante bueno, hasta podría decirse equivalentes, ¿no? Sí. Ajá. Sí, incluso actualmente escuché que, he leído en unos artículos que Perú se encuentra al nivel de Chile y de Brasil en relación a otros artículos, ¿no? En gestión, ¿te refieres a gestión de proyectos? Sí, en la rama de gestión. Sí, evidentemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestión de proyectos, pues, cuando más se practica, digamos, cuando más se ejecuta la gerencia de proyectos, es pues cuando más definitivamente, digamos, los golpes muchas veces se enseñan. Y felizmente el país, nuestro querido Perú, sufrido y querido Perú, en los últimos años pues ha tenido bastante inversión y se ha gerenciado bastante proyectos con sabores y sin sabores, repito, pero gracias a ello creo yo que podemos decir pues que estamos a un nivel superlativo en América Latina, ¿no? Comparando con la inversión en otros países. Exacto. Estamos, creo yo, bastante bien, hemos tenido bastante alimentación de otras latitudes, ¿no? Muchas veces las inversiones extranjeras vienen con su propia forma de gestionar proyectos y de alguna manera nosotros hemos aprendido bastante. El sector minero, creo yo, es el que está, pues, de alguna manera guiando, ¿no? este crecimiento de la gestión de proyectos en el país.
y todo lo que nos hemos enlazado a esa inversión, pues creo que estamos aprovechando todo ello, ¿no? Y por eso no está, creo, no es exagerado, creo decir que estamos pues a la par en gestión de proyectos con otros países de Sudamérica, ¿no? Gracias, ingeniero. Que nos falta bastante, obviamente sí, obviamente sí, pero estamos en camino. Pero estamos encaminados, creo yo. Exacto. Así es. Bueno, lo conocemos un poco y sabemos que actualmente se encuentra trabajando en una de las empresas más grandes del Perú enfocadas a hidrocarburos. Usted cuenta con más de 20 años en proyectos en hidrocarburos. Sí. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que ha liderado a lo largo de su carrera? En hidrocarburos, creo yo, la construcción de la planta de abastecimiento de Paita, ¿no? La planta de abastecimiento de Paita que fue ejecutado para la empresa sucralera del norte, del grupo Romero. Es una planta de almacenamiento de etanol, o era de almacenamiento de etanol. Eso creo que ha sido la más desafiante, la más complicada, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, no había un proyecto definido como tal, no había planos de ingeniería de detalle, digamos. Era un proyecto que tenía en esencia ingeniería básica, hasta diría ingeniería conceptual. Wow. No nos encargamos prácticamente de desarrollar todo, y lo desafiante, además de la gestión, fue pues los que conocen Paita, saben pues que la diferencia en el acantilado de Paita es más o menos como la Costa Verde, ¿no? Solamente que el mar, digamos, golpea el acantilado. Entonces, hacer esa pendiente por donde iba la línea submarina, que es un componente de esta planta, pues fue muy complejo, muy retador, y al final las cosas resultaron bien y ahí está funcionando, ¿no? Si alguna vez van a Paita, si les gusta la ingeniería civil, obviamente, vean ese acantilado, vean ese trabajo y van a ver pues lo difícil que fue trabajar, o lo complicado, o lo retador, como comentaste, Erika, así es. Otro de sus proyectos que ha trabajado también, creo que es una refinería encontrada en Talara, ¿verdad? En el 2013. No, la refinería de Talara yo no participé en ese proyecto, pero sí pues puedo comentar bastante, porque tengo bastante información al respecto, pero yo no he participado directamente en el proyecto de la refinería de Talara. ¿Cumplió algún tipo de rol o cuál fue su...? No. O sea, nuestra gerencia de Lima no tiene sus propios proyectos, digamos, y la gerencia o el megaproyecto de la refinería de Talara fue trabajada por la gerencia una gerencia especial que se creó, que se llamaba gerencia de PMRT. No, ellos trabajaron directamente todo este proyecto, ¿no? Pero sí hemos recibido mucha información al respecto. Podría comentar sobre ello, pero no he trabajado en ese proyecto realmente, ¿no? Entiendo, ingeniero. A lo largo de su trayectoria también ha liderado proyectos complejos de ingeniería, tanto refinería, plantas de almacenamiento, sistemas de bombeo, por ejemplo. De su experiencia, ¿cuál ha sido el reto técnico o de gestión más desafiante que haya vivido o experimentado? Creo yo los más desafiantes son los proyectos donde no se cuenta con mucha información de parte del cliente, ¿no? El cliente tiene su deseo, sabe qué es lo que quiere, pero no tiene los detalles, no sabe cómo manejar ello. Entonces, creo que hay varios proyectos que he liderado, manejado de alguna manera, tienen que ver con ello, ¿no? Que la información del cliente no digamos que no saben nada, pero básicamente son, digamos, algunos conceptos, y de esos conceptos llevarlo a la práctica, a la ejecución, pues es lo más retador, creo yo, lo complicado que he visto. Y me quedaría con esos proyectos, ¿no? Que son varios en realidad, que la información del cliente, como por ejemplo, una planta pequeñísima realmente en Paita también, ¿no? El cliente, su requerimiento, el contrato no fue más de una hoja, ¿no? Ni siquiera había algún plano, ni siquiera conceptual, ¿no? Básicamente el cliente nos dio su capacidad de almacenamiento y el rey de bombeo hacia el mar, básicamente una hojita fueron su requerimiento del cliente. Súper limitado. Claro, súper limitado, y desarrollar, bueno, y dijeron, este es mi terreno, ¿no? Vean qué le sirve de acá, vean cómo lo hace.
y quiero mi proyecto, ¿no? Ese tipo de proyectos son los que me parece que son los más interesantes, los más retadores, ¿no? Los más complicados. Y en ese caso, ingeniero, ¿qué es lo que procede? ¿Realizar todo un estudio técnico, un expediente técnico en base a lo que te brinda? En función de la hoja del cliente, pues se empieza a desarrollar todo, ¿no? Para eso necesitas bastante conocimiento de normas, de diseño, de permisos. O en el país, pues en hidrocarburos y en minería hay bastantes temas de permisos que son permisología, lo llaman ahora, ¿no? ¿Es un curso? No es un curso precisamente, sino es una especialidad. Podría ser un curso definitivamente, pero tiene que estar ligado pues a, no sé, permisos en, no sé, edificaciones, permisos en el sector minero, hidrocarburos. Sí, es toda una especialidad, no es un curso precisamente. No he escuchado de maestrías en permisología, pero sí cursos de capacitaciones en ello, ¿no? Y es muy complicado tramitar permisos en el país, ¿no? Porque son muchas entidades. Si revisamos, por ejemplo, cuando vienen inversionistas extranjeros, unas limitaciones que tiene el Perú precisamente en ese tema de permisología, ¿no? Ellos se asustan con la cantidad de permisos que hay que tramitar y el tiempo que toma en hacer estos permisos, que muchas veces conozco algunos casos de inversiones que se han alejado precisamente por este problema de permisología, ¿no? En el extranjero no es de esa manera. Es más fácil, más predecible, ¿no? Lo que pasa en el país, uno de los problemas que tiene la gestión pública en los municipios es el tema de que no es predecible, ¿no? Un permiso debe ser predecible, es decir, uno debe, el solo hecho de leer los requerimientos o los requisitos para tramitar el debido permiso debe ser suficiente para uno saber si lo puede o no lo puede hacer. Lamentablemente en el país, uno lee los requisitos, dice, sí, es fácil, lo hago, pero cuando empiezas a hacer el trámite, salen pues cosas nuevas, cosas que no están descritas literalmente, sino son a buen criterio del emisor del permiso, llámese un funcionario del municipio, llámese un funcionario de la DREM. Los temas ambientales son complicados y hay bastante de este buen criterio que tienen estos funcionarios y eso hace impredecible el tema de permisos muchas veces, ¿no? Es un reto realmente para los ingenieros civiles, los que gestionan proyectos, el tema de permisos, ¿no? En la ciudad no tanto, pero sí en el sector de hidrocarburos minero es complicadísimo. Debe ser, ingeniero. Incluso acá en la Universidad Nacional Mayor San Marcos llevamos cursos electivos, que uno de ellos es la normatividad legislativa, que nos enseñan exactamente lo que usted menciona, ¿no? Pero es electivo, entonces no siempre se suele impartir. Justamente mencionaba normas internacionales como la ISO o la PMI. ¿Qué importancia tiene la estandarización en la gestión moderna de proyectos en relación a estas normativas, quizás? Bueno, estas normas yo considero que más sirven como marco, ¿no? Porque en la vida me ha enseñado que en la gestión de proyectos debe haber flexibilidad, no tanto como para que, digamos, los que gestionan proyectos puedan hacer, entre comillas, lo que les dé la gana, no tanto para eso, tiene que estar enmarcado definitivamente, pero tampoco tiene que ser muy inflexible de tal manera pues que limite la gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, estas normas obviamente son utilizadas, son recomendables, pero la idea es que no sean pues como una especie de recetario, ¿no? O sea, de que tengo que cumplir estrictamente todo ello, ¿no es cierto?, para que se dé el éxito del proyecto, no tanto así. Obviamente tiene que haber un marco que limite, digamos, los errores que pudiera tener el gestor de proyectos, pero tiene que ser un punto medio, digamos, ¿no? En ese sentido yo creo que sean bienvenido todas las normas extranjeras que comentaste, pero no en el sentido de enmarcar y limitar, ¿no?, sino en el sentido de guiar, ¿no? Básicamente eso. Como guía. Sí. Sí. En su estudio sobre la optimización y el plazo y costo de la ingeniería de valor, por ejemplo, y constructibilidad de la ingeniería, ¿cuáles fueron las conclusiones más relevantes que obtuvo y qué impacto concreto demostraron esas herramientas en el proyecto? Bueno, esa fue nuestra tesis de un grupo de
de alumnos de la UPC de maestría, ¿no? El tema del uso de la ingeniería de valor para optimizar los costos de un proyecto. Y bueno, la tesis creo que es pública, si no me equivoco, pero sí ha demostrado que la ingeniería de valor, en este caso que me preguntas, sí sirve bastante para poder optimizar costos en proyectos, ¿no? Eh, eh, Sería muy largo explicar cómo se utilizó o cómo se hizo esa tesis, pero lo que sí podría decir son las conclusiones de que aplicar ingeniería de valor para optimizar costos en proyectos, inclusive el tiempo también, definitivamente pues debería ser un proceso que, por ejemplo, el PMBOK no lo considera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por sus razones tendrá, pero en el caso de algunos proyectos que hemos ejecutado, nosotros sí hemos aplicado ingeniería de valor cuando veíamos pues que nuestro CAPEX que nos generaba el proyecto era mucho mayor que el que teníamos disponible o nos iba a otorgar la empresa o hacía que sea viable el proyecto, ¿no? Entonces, aplicando ingeniería de valor se logra optimizar esos costos. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar su tesis, ingeniero? Una pregunta más personal. Me parece, para la maestría nos tomó alrededor de un poco más de medio año, 5 o 6 meses más o menos. Lo hizo culminando ya. Con bastante café realmente, porque eran sesiones muy largas, porque había mucha información, que ¿no? leer bastante, sí, información y sistematizar la información y ver cómo se aplicaba y genera valor en todo ello, ¿no? Así es. Entiendo. Continuando ello, ya pasando un poco más a nosotros como estudiantes y inspiración como docente, ¿qué consejo le daría a un estudiante que hoy sueña en liderar grandes proyectos, en este caso? Que empiecen gateando, esa es la verdad, ¿no? Porque muchas veces, y no es una crítica por si acaso a ustedes, pero seguramente han visto algunos reels, que de todos estamos reels, vemos videos, no, a veces hablan de, por ejemplo, de un golpe a la puerta. Voy a explicar rápidamente la idea para entender un poco lo que quiero decir. Dice, ¿no? Cómo la gente que nació en los 70 se golpea la puerta, ¿no? Entonces pasa el señor, se golpea la puerta y mira la puerta y sigue largo, ¿no? Los que nacieron en el 80, ¿no? Se golpean con la puerta y se agarran un poco el hombro, ¿no? Pero siguen para adelante. Los que nacieron en el 90, ¿no? Se golpean con la puerta y les hacen un gesto de más dolor y golpean a la puerta, ¿no? Los que nacen en los 2000, ¿no? Se golpean la puerta, se caen, llaman al serenazgo, al 911, porque ha sido pues digamos un golpe muy duro y encima se toman un selfie de dolor, ¿no? Entonces, por eso digo, no es una crítica, pero yo sí, la verdad, veo digamos, lo veo en mis hijos, lo veo un poco a veces en ustedes, observándolos, ¿no? Que quieren ya muchas veces correr, ¿no? Antes de gatear, ¿no? O sea, hagamos lo que muchas veces dice la vieja escuela, ¿no? Yo les recomendaría que arranquen gateando, ¿no? Es decir, encuentran por ahí de repente una propuesta laboral de hacer metrados, ¿no? Que nadie quiere hacer metrados, que es engorroso y cualquiera hace metrados, eso no es para mí, ¿no? Yo quiero ya de frente gerenciar proyectos, ¿no? Quiero hacer edificios, yo soy capaz, ¿no? Entonces he aprendido ya y me siento capaz, soy fuerte y lo voy a hacer. Yo creo que aprendan a gatear primero, o sea, aprendan a hacer metrados, si les llega esa propuesta, no la rechacen, ¿no? Porque ahí se aprende, alumnos, ahí se aprende, ahí empieza a salir, digamos, qué tan fuertes somos, qué tanto nos gusta la carrera, ¿no? Porque definitivamente esta carrera, pues, en el caso de metrados, por ejemplo, implica muchas horas de estar sentado, de trabajar, inclusive amanecerse, ¿no? Y a veces nadie quiere hacer eso, no quiere gerenciar el proyecto, dirigir gente, ¿no? De una vez, ¿no? Ya, sí. Soy capaz, ¿no? Yo creo que eso sería la primera recomendación, empezar a gatear, Erika. Así es. Entiendo, ingeniero. Y sí, tiene razón. Quizás por la misma actualidad en la que vivimos, ¿no? Queremos hacer las cosas de una manera más rápida y abarcar más cosas también. Usted como docente y ingeniero, ¿qué habilidades nos recomendaría a los
próximos gestores que estamos preparándonos de aquí a los próximos 10 años? Y ya lo dije creo muchas veces, y es el tema de las habilidades blandas, ¿no? Lo más difícil para un gestor de proyectos no es hacer el proyecto en sí, me refiero a hacer los planos, hacer el CAPEX, ¿no? Hacer el cronograma, que sí son trabajos muy fuertes, muy complicados, ¿no? No es tanto, eso no es tan difícil realmente con lo que es la gestión de la gente, o sea, de las personas. Eso es lo más complicado en la gerencia de proyectos, ¿no? Porque hay gente que es muy sensible, hay gente que les gritas y para ellos normal, siguen para adelante, ¿no? Sí. Hay gente que solo he hecho, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Era una señorita que estaba trabajando en un contrato con nosotros en el sur, ¿no? El solo hecho literal, el de no haberle, que ella solicitó un casco nuevo y un uniforme nuevo, porque el uniforme que ella estaba usando estaba, pues, según su versión, no en condiciones adecuadas, ¿no? Y se lo había dicho a su jefe, se lo había dicho a su jefe que necesitaba un uniforme nuevo y un casco nuevo. Entonces su jefe tomó, pues, la nota de ese requerimiento, pero no lo tramitó rápidamente, porque cuando gerencias proyectos, pues tienes una serie de actividades que tienes que hacer. Evidentemente, creo yo, buscar la ropa de un colaborador, pues es lo último que estás viendo en digamos, en tus prioridades, ¿no? Claro. Entonces no lo hizo. Y pasó una semana, dice que le hizo recordar, según la versión de esta señorita, y le dijo, ya sí, lo estoy viendo, ¿no? Y a la siguiente semana presentó su carta de renuncia irrevocable. No, imagínense, ¿no? O sea, renunciar por un casco, por un uniforme nuevo, ¿no? Eso es lo que te decía hace un rato del tema del ejemplo del golpe de la puerta, ¿no? O sea, muchas veces somos muy sensibles que renunciamos por estos, a mi modo de ver, evidentemente, nimiedades que no vendría al caso, ¿no? O sea, no quiero decir que los más viejos somos mejores, mucho menos, pero sí creo yo el hecho de haber sufrido bastante escasez, creo, cuando éramos niños con la época del gobierno de García, etc., nos ha hecho más fuertes, ¿no? Es un poco que ustedes no están viviendo, ¿no? Ustedes más bien, entre comillas, tienen mucho más fácil las cosas, por eso de repente, pues, lo ven, quieren ya correr antes de gatear, ¿no? Sí. Entiendo, ingeniero. Para culminar y cerrar la sesión, ¿podría dar unas palabras finales, no tan solo como ingeniero, sino también como nuestro docente y asesor de CONIGER, que nos pueda inspirar a futuras generaciones, tanto a sus estudiantes como a las personas que nos están viendo? Una de las motivaciones más grandes creo que tenemos los ingenieros civiles, me parece, al menos yo lo veo así y seguro que todos van a coincidir conmigo, es que estemos o estén pasando ustedes con sus amigos, familiares, pareja, novio, novia, qué sé yo, hijos, y pasan por algún puente, por algún edificio, por alguna planta de ventas, por algún tanque, por algo con lo cual ustedes, pues, los ingenieros civiles me refiero, en algún momento trabajaron arduamente, se acuerdan, pues, de amanecidas, de mucho estrés, ¿no? Pasan por esa obra, pasan por esa escuela, por ese puente, repito, y no hay mayor orgullo, pues, que decir, yo tuve mucho que ver con esto, ¿no? Acá dejé una buena parte de mi vida, yo digo, no, acá dejé parte de mi cabellera en esta obra, y eso, pues, es totalmente, creo yo, inspirador para cualquiera, ¿no? Entonces, yo los invito, alumnos, que ustedes, pues, trabajen, no solamente los alumnos, todos los que están escuchando en realidad, trabajen en hacer esa obra, ¿no? En finiquitarla, en terminarla, y se sientan orgullosos de ella, mucho, mucho más aún a veces se estila que ponen un nombre, una placa en esa obra, y vean su nombre ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante motivador para un ingeniero civil, porque para eso nos forman, para eso nos educan, y eso es lo que queremos hacer. Y con esa obra, pues, ver, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que hay trabajo en ello,
Mucha gente se beneficia por ello, mucha gente tiene agua por ello, mucha gente tiene combustible por ello, mucha gente vive feliz dentro de esa obra, ¿no? Yo creo que eso es lo más motivador que deberían tenerlo, ¿no? Y eso debe ser su motivo de inspiración, que creo que nos pasa a todos los ingenieros civiles, ¿no? Básicamente eso. Ver el reflejo de su trabajo. Sí, claro, ver el reflejo del trabajo en una obra, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, los ingenieros que trabajan en sistemas, ¿no? Su trabajo está ahí, ¿no? Pero como que no se ve, ¿no? Como que no se ve, pero una obra, pues un edificio, un puente, repito, sí se ve y sí se puede palpar y sí se puede mostrar, ¿no? Digamos, ¿no? Hasta tomarse una foto para el Facebook, aunque ya el Facebook ya dice que nadie lo usa, pero yo sigo usando Facebook hasta para ello, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias, ingeniero, y con eso estaríamos culminando esta sesión. Gracias. Muchas gracias, la verdad, me sentí muy cómodo y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bravo.